Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de La Voz de Vanessa Vallejo. Hoy pues con nuestros ojos puestos en Venezuela, en Oslo, en Colombia, en lo que ha dicho el presidente Trump en las últimas horas, porque ayer el presidente Trump, cuando fue preguntado acerca de qué puede pasar con Gustavo Petro y si podría tener alguna comunicación con el presidente de Colombia, pues el presidente Trump ha dicho nada más y nada menos que con todo lo que está pasando en Venezuela y con los cultivos de coca en Colombia, Petro va a ser el siguiente. ¿El siguiente para qué? ¿A qué se refiere? ¿A qué está dispuesto el presidente Trump frente a Colombia, los cultivos de coca y el presidente Petro? Pues bueno, vamos a conversar de todo eso en este episodio de hoy. También vamos a ver un poco un resumen de las imágenes tan impresionantes y emocionantes que nos deja el premio Nobel que le han entregado a María Corina Machado, y toda la situación, cómo queda el panorama de ahora en adelante con María Corina en este momento en Oslo, habiendo logrado salir y con un presidente Trump que redobla su apuesta ahora, incluso incautando un buque petrolero que al parecer es la incautación más grande de la historia de Estados Unidos, lo cual significa un nuevo paso en esa guerra contra las drogas, pero ahora además sanciones específicamente, una especie de sanción o de castigo específicamente contra Maduro, mostrando claramente que la intención es sacar a Maduro del poder, que bien lo ha dicho el presidente Trump, los días de Maduro están contados. Entonces vamos a hacer un recorrido por estas noticias y ver a qué se refiere el presidente Trump con esto de que Gustavo Petro es el siguiente. Y bueno, antes de empezar con estas imágenes y este recorrido de lo que nos ha dejado la jornada en Oslo y las declaraciones del presidente Trump, les recordamos, por supuesto, que este programa llega con el apoyo de The One Café, un café con sabor sin igual, traído directamente desde las tierras altas de Guatemala. 5 generaciones de caficultores guatemaltecos le ofrecen un café con notas de chocolate, miel y cítricos. Cada taza cuenta una historia y cada bolsa ayuda a financiar proyectos comunitarios. The One Café, disfrútelo con propósito y ya disponible en la página de Voz Mercado. Y bueno, seguramente todos ustedes han estado conmovidos con las imágenes que nos ha dejado la ceremonia del premio Nobel, todo lo que ha sucedido en Oslo. María Corina Machado finalmente logró llegar a Oslo en una operación que todavía no tenemos los detalles. Hay diferentes reportes. El Wall Street Journal dice que fue con la ayuda de Estados Unidos. Se habla de que habría salido en barco, luego por aire, Estados Unidos la habría recogido. Bueno, lo que se sabe hasta ahora, o lo único que digamos que podemos decir que es seguro acerca de cómo salió, fue que fue una operación digna de una película con muchos peligros enfrentados, superados satisfactoriamente. Y al parecer, y según lo dijo la misma María Corina Machado, con la ayuda de Estados Unidos. Ella misma dijo que Estados Unidos había estado involucrado y había ayudado en que ella pudiera salir de Venezuela y llegar a Oslo a recibir ese premio Nobel de Paz, que bueno, no llegó a tiempo, no la vimos en la ceremonia, pero luego la vimos en la noche. Yo creo que el que ella no haya llegado a tiempo para recibir el premio nos muestra o nos da una señal de la cantidad de dificultades y lo difícil que pudo haber sido su salida, muchos detalles de muchas operaciones que seguramente todos ustedes están ansiosos por conocer más adelante. Ya llegará el momento en el que podamos conocer en detalle todas estas operaciones que seguramente les causan curiosidad a muchos. Bueno, al mismo tiempo que pasa esto, como para hacer una especie de contexto, al mismo tiempo que pasa eh, el recibimiento de María Corina Machado del Nobel, eh, un Nobel que yo no recuerdo, un Nobel que haya sido tan visto, tan emocionante y que tan mediático, por decirlo de alguna forma. Al mismo tiempo, resulta que ayer tenemos la noticia de que Estados Unidos incauta un buque petrolero. Eh, Trump dice que es la incautación más grande de la historia. Dice, tenemos la información de que son alrededor de 2 millones de barriles de crudo venezolano. El Departamento de Justicia ha dicho que ese barco estaba sancionado por llevar petróleo
sancionado desde Venezuela y también desde Irán. Al parecer, parte de ese petróleo tenía relación con Cuba o iba a Cuba. Y esto pues marca una nueva, digamos, o digamos que es una nueva rama de toda esta estrategia que está haciendo la administración Trump frente a Venezuela. Porque hasta ahora lo que habíamos visto era el hundimiento de barcos con cargamento de drogas. Esto es el incautar petróleo, 2 millones de barriles de crudo venezolano. ¿Cómo afecta eso económicamente a Venezuela y pues de paso a Cuba? Y que le preguntaban al presidente Trump que qué iba a hacer con ese petróleo. El presidente le dice al periodista, pues usted es un buen periodista, vaya, sígalo y entérese qué va a pasar con ese petróleo. Yo creo que aquí está claro ya que la estrategia del presidente Trump va así, en serio, a apuntar al tráfico de drogas, pero también a acorralar a Maduro, acorralar al régimen de Maduro, en este caso con un fuerte golpe económico. Este fuerte golpe económico, esta estrategia, ¿qué es lo que causa? La estrategia, por ejemplo, de hundir barcos. Lo que hace es que pues la gente tenga miedo, esa gente que por ejemplo se prestaba o que dedicaban su vida a llevar drogas eh, a través del mar, pues que tenga miedo de ser asesinada. Ahora, ¿qué sucede cuando incautan un barco de esta magnitud con alrededor de 2 millones de barriles de crudo? Pues que las personas o las empresas o los países o los gobiernos que todavía hacen negocios con Venezuela referentes al crudo, también van a tener miedo, así como ahora la gente tiene miedo, o los narcotraficantes tienen miedo, pero sobre todo digamos que la gente, los narcotraficantes, no las cabezas, sino los que llevaban esas drogas en esos barcos tienen miedo por lo que Estados Unidos es capaz de hacer. Ahora los que negocian con Maduro en cuanto a petróleo también tienen miedo, porque imagínense semejante inversión, comprar no sé cuántos millones de barriles de petróleo y estar esperando el cargamento cuando de repente Estados Unidos lo incauta y se pierde todo eso. Es decir, esto lo que marca es el inicio de una nueva era de un estancamiento seguramente, un miedo de comerciar con Venezuela, un miedo de comprarle petróleo a Venezuela porque no se sabe si Estados Unidos va a incautar esa carga. Y bueno, al mismo tiempo que vemos eso, también le preguntan al presidente Trump sobre lo que está sucediendo en Colombia, sobre Gustavo Petro, que es el presidente colombiano, y el presidente Trump dice que Petro es el siguiente. Luego ya vamos a ver con más detalle eso, pero ese es como el panorama de lo que está pasando ahora. Y yo creo que es un panorama ahora diferente. Tenemos a una María Corina Machado fuera de Venezuela, tenemos un Estados Unidos avanzando ahora, incluso incautando petróleo, y a un presidente Trump diciendo que el siguiente es Gustavo Petro y que tiene sus ojos en Colombia. Entonces, un escenario cada vez más interesante que muestra más que Estados Unidos está redoblando su apuesta frente al narcotráfico, frente a Venezuela y que además tiene sus ojos puestos en Colombia. Ahora, antes de ir a lo de Trump y Colombia, vamos a revisar algunas de las imágenes que nos deja el premio Nobel a María Corina Machado y un poco lo que esto ha generado en materia de discursos y en materia de retórica a nivel internacional. Veamos, por ejemplo, este clip de María Corina Machado cuando ella da la rueda de prensa y habla acerca de la situación en Venezuela y cómo Venezuela está invadida por cárteles, pero también por grupos terroristas. Algunas personas hablan de una posible invasión en Venezuela o de la amenaza de una invasión en Venezuela. Y yo les respondí, Venezuela de hecho ya ha sido invadida. Tenemos a los agentes rusos, tenemos también a los agentes iraníes y tenemos a grupos terroristas como Hezbollah y Hamas operando libremente y en total acuerdo con el régimen. Tenemos la guerrilla colombiana, los carteles de la droga que controlan más del 60% de nuestras poblaciones y no solo involucrados en el narcotráfico, sino también en el tráfico de personas, en redes de prostitución. Así que esto ha convertido a Venezuela en un centro criminal de las Américas. Bueno, este discurso, por supuesto, es fundamental y muy importante porque es una de las cuestiones que ha hecho que Estados Unidos ponga sus ojos en Venezuela, que esto no se trata solamente de un problema de Venezuela. Yo creo que durante mucho tiempo Estados Unidos entendió Venezuela simplemente, o veía Venezuela simplemente como un país más de esos que había sido tomado
por el comunismo y bueno, la estaban pasando mal y ya. Este discurso que da María Corina Machado, que acabamos de escuchar y que ella durante tanto tiempo ha repetido y que finalmente ha llegado o ha tomado importancia en la administración Trump, este discurso lo que hace es que Estados Unidos entienda a Venezuela, como lo que ella acaba de decir, como un lugar donde confluye el crimen internacional y que es utilizado, Venezuela es utilizado como oficina en América de los enemigos de Estados Unidos y que pueden operar desde ahí con toda la tranquilidad, pero no solo eso, sino que en compañía del régimen de Maduro, pues trabajan para desestabilizar a Estados Unidos. Entonces, es muy importante este discurso, esta idea en particular que María Corina Machado lleva tanto tiempo diciendo y que, bueno, ahora lo dice desde Oslo. También María Corina hace hincapié, obviamente, en la situación humana o humanitaria, la crisis humanitaria que vive Venezuela. Y yo creo que eso también es muy importante. Una de las cosas que más conmueve a la gente, pues es precisamente eso, son las historias de cómo la gente está viviendo dentro de Venezuela. Veamos parte de esas declaraciones de María Corina Machado frente a lo que está pasando dentro de Venezuela y cómo están viviendo los venezolanos. Necesitamos alzar la voz, decir la verdad, para que la gente entienda lo que nuestro país está sufriendo, lo que nuestros presos políticos están pasando. Los niños en Venezuela solo van 2 veces por semana a las escuelas públicas porque los maestros ganan $1 al día, así que tienen que buscar otros trabajos. Así que tenemos a nuestros hijos en las calles y sabes lo que significa para su futuro y los riesgos que corren. Así que sí, necesitamos alzar la voz, necesitamos cortar estos recursos que apoyan la represión ahora, pero también necesitaremos muchas ideas y consejos sobre cómo construir instituciones. Bueno, pues obviamente una situación muy complicada la que se vive dentro de Venezuela, una crisis humanitaria, vidas destruidas, niños que la están pasando muy mal en todos los sentidos por cuenta de ese régimen. Y sobre esa situación que está viviendo Venezuela, no solo de la gente del común que tiene que aguantar la escasez, que tiene que aguantar los niños, por ejemplo, sin tener una educación, pero también sobre, por ejemplo, la situación de los opositores, la situación de los familiares de opositores, la situación de cualquiera que en algún momento haya expresado su inconformidad con el régimen y la represión tan brutal que ha habido durante años en Venezuela. Precisamente el presidente del Comité del Nobel, que fue este señor que dio el discurso en la ceremonia y que ahora ha acaparado la atención en las redes sociales por ese discurso de él, los que lo vieron seguramente se habrán fijado que él empieza haciendo un ejercicio muy interesante en materia de discursos, y es que él empieza contando historias de gente que fue encarcelada, historias de gente que fue torturada, historia de jovencitos que han sido encarcelados. Y eso es muy potente porque hace que la gente, a veces en materia de discusión política, pues la discusión política no llega tanto al corazón como las historias reales. Y el presidente del Comité del Nobel, creo que durante la mayor parte de su discurso y sobre todo en la primera parte, hace hincapié en esa situación tan difícil para los venezolanos, en las torturas, en las cárceles, en toda la represión que han vivido. Y pues en esa situación tan difícil que también escuchábamos ahorita de María Corina Machado. Pero también un momento importante de ese discurso que da el presidente del Comité del Nobel es cuando le envía un mensaje a Maduro. Miren ustedes lo que le dijo el presidente del comité a Maduro en ese discurso. Your power is not permanent. Your violence will not prevail over people who rise and resist. Mr. Maduro, accept the election result and step down.
lay the foundation Pues ahí ustedes ven también además a la gente emocionada que estaba viendo el discurso afuera del lugar. Y pues un mensaje muy claro diciéndole que el poder de Maduro, la violencia que él ejerce no va a ser para siempre y que ya llegó su hora. Yo creo que evidentemente durante mucho tiempo se ha criticado, digamos, la figura del Nobel porque se lo han dado a personajes que no lo merecían o que directamente no solo no contribuyeron a ninguna paz, sino que empeoraron la situación de sus países, como fue el caso del premio Nobel que le dieron a Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, que firmó un acuerdo de paz, mal llamado así, porque en realidad lo que hizo fue abrirle la puerta de una manera descarada y lamentable a los guerrilleros. Pero en esta ocasión, definitivamente que el comité, digamos que ha hecho puntos para agradecer, para decir, es un reconocimiento realmente valioso, es un reconocimiento realmente importante. Los ojos del mundo se han puesto sobre Venezuela y es importante que incluso estas instituciones que, por ejemplo, en la derecha se criticaban y se decían sido tomadas por la izquierda, es importante que estas instituciones que para muchos incluso habían sido tomadas por la izquierda hablen abiertamente, reconozcan abiertamente que es la hora de Maduro de salir del poder y que en ese sentido presionen y dejen a un Maduro cada vez más solo y a un régimen cada vez más solo. Después de esta ceremonia, o digamos que al mismo tiempo que ocurre todo esto, el premio Nobel, la ansiedad sobre si María Corina iba a llegar o no iba a llegar, pues en Colombia también estaban pasando cosas. Y el asunto con Colombia es que hasta ahora se han reportado 4 bombardeos en el Pacífico cerca a Buenaventura. Es decir, los bombardeos a esos barcos que llevan droga ya no son solo en las costas venezolanas, sino también en las costas colombianas. El presidente Trump ya varias veces ha hablado de la situación en Colombia. Colombia es el principal productor de cocaína del mundo. Colombia está en una situación muy difícil, no solo política, sino lo que implica que las comunidades estén llenas de coca, de narcotraficantes, una situación muy complicada y en medio de esta guerra contra el narcotráfico que ha empezado la administración Trump, pues por supuesto los ojos se tenían que poner también en Colombia. Y ayer le preguntaron al presidente Trump sobre la situación de Colombia, sobre si negociaría con Petro, sobre qué viene para Petro. Veamos este clip donde el presidente Trump contesta lo que viene para Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Tenemos 3 países enviando drogas a Estados Unidos, México, Venezuela y Colombia. Y usted conoce al presidente de México, ya habló con Nicolás Maduro. ¿Ha considerado hablar con el presidente de Colombia, a quien llamó un líder narco? No, la verdad es que no he pensado mucho en él. Ha sido bastante hostil hacia Estados Unidos y no le he prestado mucha atención. Él va a tener grandes problemas si no espabila. Le dijiste que haga produciendo muchas drogas, tienen fábricas de cocaína, como saben, y la venden directamente a los Estados Unidos. Así que más le vale espabilar o será el siguiente. Él también será el siguiente. Y espero que esté escuchando, él será el siguiente. Sí. Presidente. Sí, no nos agrada la gente que asesina a otras personas y que vende drogas, los matan en los Estados Unidos y Colombia es un importante productor de drogas. Ya ven ustedes esa advertencia tan directa al presidente Trump diciendo, espero que él esté escuchando, va a ser el siguiente. Mensaje directo a Gustavo Petro, a ver si el presidente de Colombia sí está escuchando. No sé si el presidente de Colombia qué tan ansioso deba estar por esto, qué tan preocupado está por esto, porque el asunto amerita que esté muy preocupado, tener nada más y nada menos que al presidente Trump
quien está bombardeando barcos cargados de droga, quien ha desplegado toda esa operación militar impresionante en el Caribe frente a las costas de Venezuela, diciendo que el presidente Gustavo Petro es el siguiente, es motivo de una gran preocupación. Y efectivamente el presidente Trump tiene toda la razón cuando dice que Colombia es un desastre en materia de lucha contra las drogas, cuando dice que Colombia produce cocaína, que es uno de los mayores productores de cocaína, que está envenenando a americanos, porque evidentemente cuando Colombia se ha convertido en el primer productor de cocaína, cuando Colombia está exportando este tipo de veneno que mata literalmente a millones de personas en el mundo entero, pero también a millones de americanos, se convierte en un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Es decir, si a veces contamos la gravedad de las guerras, la gravedad de las guerras se pueden contar, por ejemplo, por el número de muertos. Si se cuentan el número de muertos que ha causado las drogas y la sobredosis en Estados Unidos, obviamente estaríamos hablando de una guerra muy dolorosa, muy importante, y eso es lo que esa es, digamos, la mirada que está poniendo sobre la mesa el presidente Trump. Está viendo esto como una amenaza a la seguridad nacional, como si efectivamente fuera una guerra en la que día a día muere gente, y está ahora haciendo medidas efectivas y contundentes al respecto. Ustedes recordarán, por ejemplo, las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, diciendo que durante años Estados Unidos lo que hacía con esos botes que llegaban drogas era simplemente frenarlos, pararlos, pero que eso no servía para nada, incautar la droga, pero que eso no servía para nada, que ahora Estados Unidos está utilizando otra estrategia. Esa estrategia es directamente hundir esos barcos. ¿Qué va a pasar con Colombia entonces? ¿Qué va a pasar con un Gustavo Petro que está utilizando una estrategia un poco extraña? No estamos seguros y es difícil leer la estrategia de Gustavo Petro, pero para mí lo que le está haciendo es intentando por encima dar una apariencia de que está luchando contra el narcotráfico hacia, digamos que de cara a la comunidad internacional, intentando que ese mensaje le llegue a Estados Unidos e incluso de una manera ridícula y descarada para todos los que conocemos la realidad de Colombia y la realidad de Venezuela, presentándose como una especie de ente que podría facilitar la salida de Maduro y que incluso podría darle espacio a, escuchen esto, un asilo a Nicolás Maduro en Colombia. Ayer la canciller de Gustavo Petro confirmó, dijo que estaba esa posibilidad sobre la mesa, que si Nicolás Maduro quisiera buscar asilo en Colombia, que pues que el gobierno seguramente colombiano se lo ofrecería. Gustavo Petro es un presidente que llegó al poder, y lo he hecho muchas veces y lo he hecho siempre con la ayuda, y eso siendo moderada en lo que digo, con la ayuda de las narcoguerrillas. Si no es que alguien pudiera decir que fue directamente puesto por las narcoguerrillas en la presidencia. Hay diferentes investigaciones, hay diferentes pruebas, incautación de información que muestran que la guerrilla puso dinero incluso en la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero a eso hay que sumarle toda la presión que las narcoguerrillas ejercieron en pueblos donde la gente tenía que votar obligada por Gustavo Petro. Bueno, muchas cosas, muchos dineros del narcotráfico, muchas contribuciones de diferentes maneras que los narcotraficantes de las guerrillas hicieron para que Gustavo Petro llegara al poder. Y ahora lo que está haciendo Gustavo Petro es, de cara a la comunidad internacional, intentar decir que está luchando contra el narcotráfico, intentar decir que es hora de que en Venezuela haya una transición. Gustavo Petro, por ejemplo, ayer puso un post en Twitter en el que dice lo siguiente, se los voy a leer, dice: el gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un aislamiento militar, sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país, no con represiones ineficientes.
es una amnistía general, no extender la cárcel. Acá me salto toda la parte de la mitad porque, como ustedes ven, a Gustavo Petro le encanta hacer cartas en vez de tweets. Pero hacia el final dice, es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y todas. La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros, ni por retóricas vacías, ni por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía. Entonces, Gustavo Petro está hablando de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas. ¿Qué creo yo que está haciendo él? Que de cara a la comunidad internacional está presentándose como alguien que puede ser un mediador, como alguien que incluso le puede dar asilo a Maduro, lo cual sería un problema horrible. Imagínense los colombianos con Maduro en Colombia. No, nadie lo quiere. No, si Maduro se tiene que ir, se va a ir no sé a dónde, pero tiene que ser muy lejos, muy lejos. No puede estar en Colombia. Lo otro es que Gustavo Petro está hablando de un gobierno de transición, ojo, porque ¿qué gobierno de transición? ¿A quién van a poner ahí? Artículos acá en Estados Unidos de diarios prestigiosísimos, pero comprados en ciertos temas por el régimen de Maduro. Han dicho, por ejemplo, que los Rodríguez podrían ser una opción de transición, los Rodríguez que han sido parte de la cabeza de ese régimen, que algunos dicen que son incluso más malos que Maduro. Eso del gobierno de transición siempre es algo que tiene que alertar a la gente. ¿Qué es lo único que me da tranquilidad a mí cuando leo estas cosas? Pues que yo sé que en el Departamento de Estado está Marco Rubio, que Marco Rubio sabe quiénes son los Rodríguez, que Marco Rubio sabe a qué se refieren la izquierda cuando dice gobierno de transición y que Marco Rubio no va a permitir que ese tipo de cosas pasen. Entonces, eso es lo que está haciendo Gustavo Petro ahora finalmente. Les tengo unas gráficas acerca de los cultivos de coca que son lamentables porque en realidad cuando uno mira esas gráficas no solamente está hablando de coca, pues de drogas, sino que eso se ve reflejado en vidas perdidas, tanto de gente que muere por sobredosis, pero también la gente que su vida se vuelve una vida completamente inútil porque su mente no funciona, no pueden volver a trabajar. ¿Cuántas personas no están en la calle simplemente consumiendo drogas? Son vidas arruinadas. Entonces estas gráficas pues sí, se ven con escándalo por la cantidad de drogas, pero que en realidad en el fondo lo que hay es tragedias humanas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la gráfica de las hectáreas de coca en Colombia. Ustedes pueden ver desde el 2021, por supuesto, empieza el gobierno de Gustavo Petro y esa gráfica, esa flecha va hacia arriba de una manera impresionante, con un 2024 con 300.000 hectáreas de coca cultivadas. ¿De qué estamos hablando? Es una Colombia inundada en coca, completamente inundada en coca. Ahora veamos la gráfica de la evolución de la erradicación de cultivos de coca en Colombia. Mientras que la cantidad de coca en Colombia sube, la cantidad de cultivos erradicados baja. Es la línea verde que ustedes ven abajo. Ustedes ven cómo va bajando la erradicación de cultivos de coca. Obviamente aquí también hay que responsabilizar al presidente Duque, que también, como ustedes ven ahí, va bajando la erradicación de cultivos de coca. Pero a pesar de que iba bajando, sí tenemos que decir que Duque, digamos que en ciertos espacios logró que los cultivos de coca no se dispararan y que en algunas ocasiones incluso tuvieron una reducción baja. Pero lo que vemos en el gobierno de Gustavo Petro es completamente claro. Mientras que los cultivos de coca aumentan de manera disparada, la erradicación de los cultivos de coca disminuye de manera absolutamente clara. Entonces, efectivamente, Estados Unidos tiene que poner la mirada en Colombia y creo que hay que ver con preocupación, pero en realidad, si uno es honesto, con cierta tranquilidad, el hecho de que el gobierno americano sepa que Gustavo Petro juega sucio y que sepa quiénes son los actores y quién es quién en esta pelea. Y bueno, pues con esto llegamos al fin. Como siempre, quiero recordarles que tenemos Voz Salud,
que visiten nuestra página, invitarlos por supuesto a que visiten la página salud.voz.us, donde van a encontrar un nuevo servicio de salud con planes que van desde solo $1 al día y que le permiten tener consultas médicas virtuales y también en persona, servicios como análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis. Por eso lo invitamos a que visite salud.voz.us y que esté al tanto de todos estos planes que ofrecemos, sobre todo para la comunidad hispana. Por supuesto, también recordarles que descarguen nuestra aplicación donde pueden encontrar todo nuestro contenido, que tenemos noticias, análisis, reportajes y que por supuesto, como este podcast, hay otros podcasts muy interesantes en voz y que están en todas las plataformas de podcast como Spotify y también por supuesto nuestro canal de YouTube. Y bueno, con eso muchas gracias por acompañarme esta semana y nos vemos el próximo jueves.